Sustos ocultos de Frankelda, es una serie mexicana de fantasía y terror, animada en stop motion, creada por los hermanos Arturo y Ryan Briz. Su primera temporada, que consta de 5 episodios, se estrenó el 29 de octubre de 2021 en HBO Max. En este iceberg veremos las curiosidades, teorías, misterios y sucesos más interesantes de la serie. Parte del contenido viene del grupo de Facebook, y del servidor de Discord. Sin más que decir, comencemos. El personaje de Frankelda está inspirado en la escritora británica Mary Shelley, quien es reconocida especialmente por ser la autora de la novela, Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary, cuyo apellido de soltera fue Godwin, nació el 7 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Algo curioso es que encontramos pequeños paralelismos entre su vida y la historia de Francisca en la serie. Por ejemplo, ambas crecieron sin su madre. La madre de Mary Godwin falleció pocos días después de haberla dado a luz, a causa de unas complicaciones posparto. Ella quedó al cuidado de su padre, y posteriormente, de su nueva madrastra. Mary odiaba a su madrastra, pues ésta solía favorecer a sus propios hijos por encima de los de su esposo. Desde temprana edad, Mary Godwin recibió una educación informal pero avanzada, escuchaba las conversaciones de su padre con otros intelectuales, y tenía acceso a la biblioteca de este, donde pasaba horas leyendo. Ella concibió la idea de Frankenstein durante el verano de 1816 en casa del escritor Lord Byron, como parte de un reto para escribir la historia de fantasmas más terrorífica. Al principio ella estaba en blanco, pero una noche, entre el sueño y la vigilia, visualizó a un hombre pálido de rodillas junto a un horrible fantasma que había armado y traído a la vida. Esta fue la inspiración para escribir su historia corta, que más tarde decidió extender a una novela completa. Trata temas como la muerte, la creación, la moral de la ciencia, el rechazo de la sociedad, y está cargada de tragedia y sufrimiento. El libro fue publicado en 1818 de manera anónima, pero como el esposo de Mary había escrito el prólogo, el público asumió que él era el autor. No fue hasta una edición posterior que se acreditó a Mary como tal. Actualmente Frankenstein se ha convertido en un clásico de la literatura, y se le considera la primera obra de ciencia ficción. Cinema Fantasma es un estudio de animación, cine y arte, con sede en la Ciudad de México. Fue fundado en 2011 por los hermanos Ambriz, cuando se estaban graduando de la carrera de cine, a partir de su deseo de dirigir sus propios proyectos. Su primer cortometraje, llamado Revoltoso, tiene toda una historia detrás de su realización, y ha sido premiado en festivales alrededor del mundo. Desde entonces el estudio ha trabajado para diferentes empresas, realizando principalmente comerciales y videoclips animados. Sustos ocultos de Frankelda es su primera serie. Como dato extra, el cumpleaños de Frankelda es el mismo día que el aniversario de Cinema Fantasma, el 11 de octubre. Los breves detrás de escenas que se muestran junto a los créditos finales de cada episodio, fueron colocados con la intención de inspirar a los espectadores mediante las diferentes artes. En sus redes sociales, Cinema Fantasma estuvo compartiendo muchos detrás de escenas, y respondiendo preguntas de sus seguidores acerca del trabajo realizado por el equipo. La serie está inspirada en antologías clásicas de terror, tales como Cuentos de la Cripta, Escalofríos, y Le temes a la oscuridad. Sin embargo, la principal antología en la cual se basa su estilo es el Cuentacuentos, programa de 1987 creado por Jim Henson. Presentaba un viejo narrador en un castillo, acompañado de un perro parlante. Al final de la primera temporada, se revela que los cuentos narrados por Frankelda eran pesadillas que se proyectaban en la mente de los niños. Aunque se trate de cuentos ficticios, es probable que algunas partes de ellos sean verdad, como por ejemplo el miedo a las inseguridades que cada niño sentía. Dado que los sustos envían las pesadillas de los humanos, es probable que los monstruos que antagonizan los cuentos, o al menos las criaturas que representan, existan de forma física en el reino de los sustos.
De hecho, se ha señalado que algunos de ellos van a regresar en el futuro de la serie, especialmente el Coco o las brujas. Pixelatl es un festival de animación, videojuegos y cómics, que se lleva a cabo anualmente en México. Previo a su estreno a través de YouTube, el piloto de Frankelda fue exhibido en el Pixelatl de 2019. En ambos lanzamientos, la reacción del público fue increíblemente positiva, lo que favoreció a que se le diera una segunda oportunidad al proyecto, que en ese entonces estaba en riesgo de ser cancelado. Más tarde, para el festival de 2022, se abrió una exhibición de marionetas, y los hermanos Ambriz dieron una conferencia donde revelaron noticias sobre el futuro de la serie. De esto hablaremos más adelante. Frankelda y sus fantasmas, es una serie de transmisiones en directo, que Cinema Fantasma ha realizado para responder preguntas de los fans, y hablar sobre los procesos de crear la serie. Hasta ahora van 5 sesiones presentadas por los hermanos Ambriz, de las cuales 3 cuentan con la participación de miembros del equipo como invitados. El nombre de Frankelda viene de Frankenstein. En el libro de Mary Shelley, Víctor Frankenstein era un joven estudiante de filosofía, apasionado por ramas de la ciencia como la química. Él se preguntó cuál sería el principio de la vida, y tras estudiar los cuerpos en descomposición, hizo un descubrimiento que le permitiría infundir la vida en la materia inerte. Víctor se obsesionó con llevar a cabo un experimento sin precedentes, en el cual exprimió su mente y su energía durante 2 largos años. Su objetivo era crear un ser humano de forma artificial, pero, cuando por fin vio completada su obra, quedó horrorizado con el resultado. La criatura escapó y durante un tiempo estuvo aprendiendo por sí misma sobre el mundo. Sufrió el rechazo de las personas que la veían, pues éstas huían o la atacaban dada su abominable apariencia. Las experiencias y la soledad sembraron en la criatura un profundo odio contra los humanos, el cual la llevó a cometer asesinato. Después de atormentar a Víctor, la criatura lo buscó para pedirle que asumiera su responsabilidad y le creara una compañera, quien le diese afecto y acabase con su soledad. El mechón blanco de Frankelda, es una referencia a la novia de Frankenstein, personaje que ha sido representado con esta característica desde la película homónima de 1935. Al igual que Frankelda, los nombres del resto de personajes tienen un significado, y hablaremos de ellos a lo largo de este iceberg. Desde el día de su estreno, la serie cuenta con doblajes al inglés y al portugués brasileño, ambos producidos por el estudio BKS. Pese a esto, aún no se ha confirmado su lanzamiento en regiones fuera de Latinoamérica. En diciembre de 2021, Cinema Fantasma publicó un corto navideño protagonizado por Francisca y Ernebalito. Aquí se nos muestra que la madre de Francisca le dejó una conmovedora carta antes de fallecer, y que el tintero junto al libro de sustos ocultos fueron regalos de Erneval para motivarla a seguir escribiendo. Una pequeña teoría dice que Francisca, con los regalos, posiblemente creyó que su madre seguía apoyándola desde el más allá. Los personajes de los niños están basados en miembros del equipo de producción. Nemo se basa en Arturo Ambriz, Uli en Roy Ambriz, Magali en Ana Coronilla, y Tere en Irene Melis. Asimismo, la gran mayoría de los personajes de fondo también se basan en miembros reales del equipo, hasta la perrita. Tomando en cuenta que Procustes creaba las pesadillas de los humanos, es posible que él haya enviado la pesadilla de Francisca donde su abuela quemaba sus cuentos. Esto con la intención de infundirle temor a Francisca para que renunciara a ser escritora, y así evitar que lo reemplazara como pesadillero. Francisca tuvo esta pesadilla el mismo día en que Erneval iría a buscarla, y seguramente no era la primera vez que soñaba algo parecido. La palabra Nemo proviene del latín y significa nadie. Esta es una alusión a que Nemo pierde su identidad al final del cuento.
Tere, probablemente sea un diminutivo de Teresa, pero su nombre viene de theremin, el instrumento que ella amaba tocar. El theremin fue inventado en 1920, por el físico, músico y espía ruso, Leon Theremin. Tal como se dice en la serie, se trata de un instrumento electrónico que no se toca directamente. Ha sido utilizado en películas de horror y ciencia ficción, para transmitir una sensación de pavor o extrañeza. Al comienzo y al final de cada cuento, Erneval se acerca a la cámara, y podemos leer el texto en sus páginas. En ocasiones, se alcanzan a leer fragmentos de cuentos diferentes al del episodio. Por ejemplo, este sobre un chico llamado Augusto, que sufre de dolor de estómago infinito, o este sobre una persona que le ofrece a otra contarle historias fantásticas, a cambio de que le invite a la cena. En el libro de Francisquita, podemos leer acerca de un árbol que devora infantes, la perrita Luna enterrando un objeto bajo la lluvia, y un grupo de niños capturados por una sirena, que son arrastrados al fondo del agua. Asimismo, el libro de la intro contiene texto real. La diferencia es que, mientras que Erneval contiene solamente los cuentos de Frankelda, el libro de la intro narra los episodios completos, incluidas las interacciones de Frankelda con el espectador. Cada página que se muestra, tiene alguna relación con la silueta sobre ella. Para varios personajes se hicieron marionetas de tamaño miniatura, que aparecieron en escenas de los 5 episodios. Los cuentos de Frankelda comparten los mismos personajes y escenarios, como si tomaran lugar en el mismo universo. Y prestando un poco de atención, se pueden ver detalles más pequeños que los conectan. Por ejemplo, el cameo de Tere y Nemo al final del pasillo, Olga y el gnomo entre el público del recital, el dibujo de Francisquita al fondo del salón de clases, o los esqueletos de la sirena y el coco enterrados cerca del túnel. Sustos ocultos de Frankelda y villanos se transmitieron el día de su estreno por Cartoon Network, como parte de un especial de Halloween llamado Pesadillas hechas realidad. Para el estreno se hizo un kit promocional, que algunas personas recibieron como regalo, mientras que otras lo ganaron en un concurso de fanart dirigido por Pixelal. El kit contiene artículos relacionados a ambas series, y se muestra en un par de videos de YouTube. Las historias se ambientan en sitios reales de México, en su mayoría cercanos o dentro de la capital. La Casa de las Brujas es como una de la colonia Condesa, y el coco fue imaginado como un vagabundo en los callejones de Coyoacán. El charco Ajolote y el lago de la Sirena se basan en Xochimilco, uno de los 5 lagos que forman la cuenca lacustre del Valle de México, en el centro de la República Mexicana. Xochimilco es el hogar de los ajolotes, y en sus canales se usan trajineras para navegar. La historia de Francisca ocurre en el estado de Hidalgo, y el cementerio que ella visita, está inspirado en el Panteón Inglés de Mineral del Monte, cuyo origen se relaciona con el influjo de inmigrantes ingleses en México, a principios del siglo XIX. Francisca nació a mediados de ese siglo, y fue producto de la unión entre un inglés y una mexicana. El nombre Erneval es una combinación de 2 nombres diferentes, Erne y Percival. Percy Shelley fue un poeta romántico inglés, nacido el 4 de agosto de 1792. Heredero de una pequeña fortuna, él era un joven rebelde, que fue expulsado de la Universidad de Oxford en 1811 tras publicar su ensayo, La necesidad del ateísmo. Ese mismo año se enamoró de Harriet Westbrook, una joven con quien se fugó y se casó. Percy se hizo amigo de William Godwin, y en una de las visitas a su casa, conoció a Mary Godwin, la hija de este. Mary y Percy empezaron a tener encuentros secretos frente a la tumba de la madre de ella. Cuando descubrió su relación, William la prohibió, por lo que Mary y Percy, en 1814, escaparon juntos.
Se casaron en 1816, y Mary adoptó el apellido de él, por el cual es principalmente conocida. Erne el Cazador, es la leyenda inglesa de un espíritu que merodea los bosques de Windsor. Se dice que tiene astas de ciervo, monta a caballo, y sacude una espantosa cadena. La mención más antigua registrada se halla en la obra de Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor. Aquí Erne es el fantasma de un guardabosques, que se pasea alrededor de un roble a la medianoche durante todo el invierno, atormentando al ganado. No montaba a caballo, pero contaba con sus otras características. Aunque la aparición de Erne fue breve, inspiró muchas obras y reinterpretaciones futuras del personaje, que han expandido la leyenda. Erneval dijo que iba a extraer la consciencia de Francisca, no su alma o su espíritu. Esto podría significar que el cuerpo seguía con vida cuando Erneval lo colocó en el suelo. Sin embargo, lo que sucedió después es un misterio. La suposición más simple sería que a Francisca la encontraron, la dieron por muerta y la sepultaron. Erneval no podía llevar el cuerpo a través del portal, y Frankelda insinúa que ella jamás regresó al mundo humano. Después de 150 años el cuerpo debería estar caducado, a menos que hallaran un modo de preservarlo. No, esta pregunta no la voy a responder ni de chiste porque sería un mega spoiler. ¿Qué pasó con el cuerpo de Francisca? Siguiente pregunta. Tinta invisible. Siguiente. Cuando Erneval busca a Procustes para insistirle en traer a Frankelda, mira un reloj de arena que está por agotarse, y dice: Ya no hay tiempo. Más tarde, nos enteramos de que las pesadillas de Procustes ya no causaban miedo a los humanos, y que por ello los sustos corrían peligro. Nuestra existencia depende del miedo que ustedes nos tienen. Estamos en peligro de desaparecer. Las brujas también hacen alusión a que la vida de los sustos depende del miedo de los humanos. Conectando estos puntos, podríamos deducir que el reloj de arena mide el tiempo de vida que le resta a los sustos, antes de desaparecer por la ausencia de miedo. En el flashback, Procustes se refiere a Erneval como su Alteza, mientras que en el presente, le dice Majestad. Disculpe, Alteza. Por supuesto que todo está bien. Majestad, ¿tanto miedo le tiene a las pesadillas? Ambos son tratamientos protocolarios, que se diferencian en que Alteza se utiliza para príncipes, y Majestad, para reyes o emperadores. Esto significa que en algún punto de los 150 años, Erneval pasó de ser príncipe a rey de los sustos. Se teoriza que él heredó el trono tras la muerte de sus padres, y hay pequeños indicios que apoyan esta teoría. Todo está mejor explicado en el video de la Reina Cuervo. Cuando Cartoon Network le ofreció a Cinema Fantasma la oportunidad de presentar una serie de terror, estos desarrollaron el concepto en alrededor de 2 días. La primera Biblia de producción, donde se encuentran aquellas ideas tempranas, ha sido enseñada en ocasiones. Aquí se describe a Frankelda como una escritora gótica de las mejores, cuyas historias de horror son clásicos en la actualidad. Es elegante, misteriosa, creativa e idealística. Como fantasma, está destinada a contar sus historias todas las noches, cuando sale la luna. Se insinúa que algo malo podría pasarle si se detuviera. Ella aprovecha cada oportunidad para contarle historias a cualquier persona curiosa que entre a su mansión abandonada. El libro, por su parte, se describe como gruñón y misántropo, aunque de buen corazón. Admira a Frankelda y ama escuchar sus historias, pero aterroriza al espectador siempre que puede. Él y Frankelda están condenados a pasar el resto de la eternidad juntos, lo cual no es problema ya que son mejores amigos. Para dar una idea de cómo sería la serie, la Biblia presentaba 10 episodios, de los cuales 3 acabaron en la primera temporada. Estos episodios eran más simples, pues fueron pensados como cortos de 3 minutos, y tenían finales felices. Por ejemplo, Nemo terminaba debajo de la cama, conforme con su nueva vida de ocio, mientras al gnomo lo regañaban los padres, y lo obligaban a hacer tarea.